Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo semanal de la televisión local de Andorra. Andorra acoge la entrega de Premio Simón el próximo día 26 de junio. En su 10ª edición, una de las novedades es que la entrega de galardones se realiza por primera vez fuera de la capital aragonesa y Andorra ha sido la escogida. En este informativo les presentamos a la ganadora del cartel de estos importantes premios en torno al cine. Hablamos con Ximena Caicedo, diseñadora gráfica, a la cual ella misma nos cuenta en primera persona qué ha querido transmitir en su cartel. Quería que nos explicases, ¿este cartel sale por concurso o es un encargo que te hace la Academia del Cine Aragonés? Es un encargo que me hace la Academia de Cine Aragonés y el Instituto de Estudios Turolenses. Es un encargo como diseñadora, pues ya los conocía a ellos, conocía a gente del Instituto de Estudios Turolenses, entonces me lo encargaron como diseñadora. Uh-huh. Bueno, es un cartel muy colorido y tal. Es algo diferente porque los premios salen de Zaragoza, van a otro lugar y entonces tenía que ser algo diferente. Son los 10º premios y tenía que ser diferente. Sí que es un cartel diferente, un cartel muy colorido, en el cual vemos que sí que hay muchas alusiones a lo que es nuestro pueblo, Andorra, aparte de su historia. Pues ahí vemos lo que es nuestra Semana Santa, muy típica, con los tambores, nuestro patrón San Macario, también sale Jota, el monumento al labrador y minero. ¿Te has tenido que informar mucho sobre cómo es Andorra? Pues investigué algo, pero la verdad es que esto fue como cuestión de amor a primera vista. La primera vez que visité Andorra me dio una sensación impresionante. Amor, luz, esperanza, cultura, o sea que se querían hacer muchas cosas culturales, renacer desde allí, juventud, color, renacimiento. Y todo esto he querido fusionarlo con la magia de Segundo de Chomón y su cine fantástico. Retomamos esto que decías de Andorra. ¿Has visitado Andorra pues con anterioridad? O sea, a la realización del cartel. ¿Nos has visitado alguna otra vez para ver? ¿Te has contado con algún guía? Me imagino que te cuente cómo es Andorra. Claro, nos reunimos en Andorra y estoy hablando con el alcalde, con el diputado de Teruel, con gente de allí, paseando pues, por las calles, visitando los lugares y eso fue lo que me transmitió Andorra. Entonces, claro que se investigan muchas cosas, pero más que eso es estar allí y sentirlo. Aparte de Andorra, este año también es especial porque se rinde un homenaje a Segundo de Chomón, cineasta nacido en Teruel. También en el cartel hay un guiño a Segundo de Chomón. Explícanoslo, que se vea, porque ahora sí que veremos el cartel. Este guiño a Segundo de Chomón, ¿tú dónde lo reflejas en este cartel? Se refleja en todo, en los colores, en la superposición de las hojas. Las hojas son naturales, entonces es todo un proceso, la foto de las hojas, el posicionamiento de las flores, está inspirado en muchas películas. También hay un podio que hace referencia a la película La Estilita. El hada que está haciendo la X de los 10º premios, de la 10ª edición. Las estrellas, la fantasía, el cine fantástico se tenía que fusionar con una ciudad fantástica que es Andorra. Como dices, había que conjugar muchas cosas, había que conjugar, digamos, que salen los premios de Zaragoza, van a Andorra, por primera vez salen de la capital, se desplazan a un pueblo, Segundo de Chomón. Son muchas cosas que había que reflejar en el cartel. ¿Te ha costado mucho reflejar todo esto en un único cartel? A lo mejor te hubiese dado para hacer 2 o 3 carteles, pero claro, había que reflejar uno, que es el de la edición de los premios. ¿Te ha costado mucho? Ha sido un reto porque eran muchas sensaciones. Soy diseñadora, artista, entonces absorbo muchas sensaciones cuando estoy ahí en Andorra. Ver de Segundo de Chomón cosas que me gustaron mucho, saber que es el pionero del cine mudo, que impactó con el stop motion, que ahora parece que es más fácil o que va escena tras escena, pero todo el trabajo
escena por escena, fotograma por fotograma, montar el movimiento de la manivela. Me parece que es un esfuerzo muy grande, que es un trabajo muy grande y se refleja un poco también con Andorra, o sea, gente que trabaja, gente dura, gente aguerrida, o sea, me gustó mucho fusionarlo en un solo cartel, en muy corto tiempo, cuesta, pero digamos que es un trabajo con amor, o sea, es un trabajo que gusta, que se disfruta, disfruté muchísimo haciéndolo. Sí, te veo ya muy contenta con el resultado final de este cartel. Me imagino que también habrás recibido muchas felicitaciones. El día que se presentó en rueda de prensa en Zaragoza, me imagino que la gente te felicitaría por este cartel tan llamativo que vamos a presentar también a los andorranos a través de nuestro informativo, que les va a gustar a la gente, ¿no? Me gustó muchísimo ese día, felicidad completa. Me gustó mucho lo que dijo Antonio, el alcalde de Andorra, me gustó mucho lo que dijo el presidente de la Diputación de Teruel, porque yo la verdad me quedé un poco muda, pero ellos supieron decir lo que transmitía el cartel, lo supieron interpretar perfectamente, fueron palabras súper bonitas. Me gustó mucho lo que dijo el presidente de la Diputación de Teruel, dijo que es un cielo estrellado, el cielo estrellado de todo Teruel, de Andorra. Me gustó mucho, lo supieron interpretar muy bien. El título de Andorra de Cine también queda muy bien, porque claro, es la primera vez. Andorra, desde el propio ayuntamiento, toda la población, claro, son muy orgullosos de que la primera vez que salgan los premios Simón de la capital de Zaragoza vengan al pueblo. Y ese título de Andorra de Cine también queda muy bien dentro del cartel. Sí, es un cartel muy colorido, en la parte de abajo sí que también vemos que está como enmarcado, arriba ya están las estrellas con unas nubes y abajo sí que vemos mucho colorido, con esas flores tan coloridas que aún resalta más, ¿no? Sí, un contraste, son contrastes, colores, vida, luz, un poco la oscuridad, pero en el centro esa luz que siempre hay que seguir y en la luz justo están todos los elementos que identifican Andorra. De Andorra, una de las cosas que me impactó fueron sus gentes, duras como la piel del bombo y nobles como el canto del pastor. Gente tan capaz de trabajar el carbón y tan sensible como para cantarle a una paloma.